Después del paro nacional de octubre, líderes de movimientos indígenas han protagonizado varias reacciones en contra del gobierno nacional, como el bloqueo a las brigadas del Plan Toda una Vida en comunidades como Tigua. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, vamos a analizar el proceder de varios dirigentes indígenas, especialmente el señor Jaime Vargas, que ha protagonizado más de un incidente desde la movilización de octubre pasado, siendo protagonista de retenciones o secuestros de policías, periodistas, afirmando que es un territorio indígena donde ellos están presentes, diciéndole o advirtiéndole el señor Issa al vicepresidente de la República que no se queje cuando le hagan justicia indígena por intentar dividir al movimiento. Y el último incidente es este intento por impedir que estas brigadas gubernamentales del denominado Plan Toda una Vida puedan llegar con diferentes tipos de ayuda médica, odontológica, física a las comunidades de la provincia de Cotopaxi. Está ahora mismo con nosotros el licenciado Lolo Echeverría, él es analista político, con quien vamos a analizar este tema y el punto de vista de los indígenas. Licenciado Echeverría, bienvenido a Notimundo, buenas noches. Muchas gracias, Freddy y María del Carmen. Un gusto estar con ustedes y con la audiencia. El problema indígena es harto complicado en el Ecuador y el mal manejo ha complicado más. Primero, creo que conviene distinguir entre la dirigencia histórica de los indígenas y los nuevos dirigentes. Es usual que los nuevos dirigentes quieran aparecer como mejores y por eso son radicales, más agrestes, vocingleros, audaces. Pero la dirigencia histórica tiene otro talante porque ellos ya han pasado por ministerios, por embajadas, por organismos y saben lo que es hablar a nombre de todos los ecuatorianos. Pero no se han pronunciado, licenciado Echeverría. Claro, porque tienen también el miedo de caer mal ante el pueblo indígena y que respondan mal los nuevos dirigentes. Porque si son capaces de hablar mal del presidente, imagínense con ellos. Ahora, licenciado, ¿de qué manera debería responder el gobierno ante este tipo de actitudes de determinados líderes indígenas que ya están fuera de toda proporción? Tenemos declaraciones que constituyen delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. Tenemos insultos y falta de respeto a las autoridades. Tenemos amenazas y condicionamientos constantes para el gobierno. ¿Qué tiene que hacer en estos momentos? ¿Qué es lo adecuado para que el gobierno nacional ponga un freno? Porque si no lo pone lo va a tener que poner el siguiente gobierno. Mire, María del Carmen, el gobierno tiene que aprender de la historia y de lo que pasa en otros sitios. Vea usted el separatismo catalán. Han sacado a la calle 2 millones de personas, han hecho manifestaciones pacíficas, han apelado también a la violencia. Y el gobierno le necesita para formar gobierno. Y no ha pasado nada, se ha defendido la unidad de España. ¿Cómo? Apelando a la ley. Entonces han dicho, ¿quieren hablar de qué? ¿De independentismo? Eso no está en la Constitución, de eso no podemos hablar. Lo mismo debería pasar aquí, porque si no, estos van a convertirse en separatistas. Mire usted que ya piensan que tienen territorios, que para entrar a esos territorios hay que pedirles permiso. Si hablan de un territorio, de una justicia indígena, del derecho a la resistencia, pronto hablarán de policía para cuidar ese territorio. Y hablarán entonces de leyes especiales. De un estado dentro de otro estado. Y se convertirán. Vea, una de las dirigentes históricas llegó a decir que territorio indígena es donde quiera que se reúnan los indígenas. La doctora Nina Pacari. Correcto, de tal manera que la Casa de la Cultura era territorio indígena, de manera que ya tienen ellos una república volante. Pero esa territorialidad no está definida en la Constitución. No está. La del artículo 257
habla de circunscripciones territoriales. Pero ellos toman como si fuese ya la concesión de un territorio. Y hay algunas que están pendientes, de hecho, en estos momentos. Que hay que poner freno. Por eso es que todo este problema parte de una constitución que ofrece derechos que son difusos, que no están reglamentados, que no están establecidos con claridad, son ensoñaciones, ofertas futuribles, pero no son realidades concretas, no es posible hacerlo realidad ahora. De ahí proviene toda esta algazara de los indígenas. Ahora, licenciado Echeverría, si han habido declaraciones que implican la comisión de delitos, ¿por qué no están detenidos? Sabemos que la Fiscalía está investigando a los dirigentes del movimiento indígena, específicamente al señor Jaime Vargas, a Leonidas Issa. Los ha llamado a comparecer, ellos no han acudido al llamado de la Fiscalía. La única respuesta es por miedo o por paternalismo. Cualquiera de las dos actitudes termina en esto, en pasar por alto la ley. Debería aplicárseles la ley como a cualquiera de los ecuatorianos. Si han violado la ley, deben ser detenidos. Y evidentemente han violado la ley, porque todos los derechos a los que apelan, el derecho a la protesta, el derecho a la resistencia, se sobreentiende que son derechos ejercidos pacíficamente, porque es imposible que nadie les dé el derecho a violar los derechos de los demás. Así es. Por lo tanto, no pueden apelar a la violencia. Si apelan a la violencia, violan la ley porque violan derechos ajenos. Ahora, ¿quién es el llamado, la institución llamada a clarificar el concepto de territorio, de territorialidad que reza en la Constitución y sea bien aplicado y bien entendido por los indígenas? Y no piensen que eso significa la existencia de un Estado dentro de otro Estado. Los venerables legisladores, a ellos les correspondía esto, pero todos han pasado de agache, todos se han esquivado del problema, porque también correspondía a los abogados, a los jueces, a los fiscales. Todos tenían que reclamar que se esclarezca esto, pero nadie ha querido hacerlo. Y por eso tenemos entonces esta justicia indígena, que es aplicable como una un paso previo. Está consagrada en la Constitución, la justicia indígena. ¿Pero para qué? En las comunidades indígenas y para malas conductas. Y siempre que no implique violación a los derechos humanos. Por supuesto. Es decir, para faltas de conducta. Y si esto se puede resolver con hierbas y agua fría, perfecto. Además, pero no para casos graves tipificados en el código. Además, licenciado, según tengo entendido, la justicia indígena se aplica entre ellos y entre la gente de sus comunidades. Por ejemplo, recordando estas amenazas de Leonidas Issa hacia el vicepresidente de la República, hacia Otto Sonnenholzner, no es posible que se aplique, según entiendo yo, corríjame si estoy equivocada, que se aplique esta justicia a gente externa a las comunidades indígenas. Por supuesto, porque hay unidad jurisdiccional en el Ecuador. No puede haber dos sistemas judiciales. Nadie puede ser juzgado dos veces ni en dos lugares por el mismo caso. De tal manera que la justicia es una sola. Esto es, como le digo, para malas conductas que pueden ellos resolver, como se hace, por ejemplo, con la mediación. Cuando hay disputa entre dos personas, pueden acudir a la mediación con la asistencia de especialidades, de especialistas y en centros especializados. Pero si no se ponen de acuerdo, tienen que someterse a los jueces. Lo mismo los indígenas. Ellos pueden resolver conflictos entre ellos, pero si no se ponen de acuerdo, tienen que acudir a la justicia ordinaria. Ahora, licenciado Echeverría, el tema no está resuelto. Los indígenas se opusieron al decreto 883 que eliminaba el subsidio a los combustibles. Ahora no se sabe si el gobierno va a retomar esa idea que inicialmente lo dijo, lo haría en consenso con los indígenas. Pero el tema es que en cualquier momento se puede nuevamente conformar una protesta social.
tenemos dirigentes indígenas altisonantes y según el ministro de Defensa tenemos ya la presencia cierta de subversión en el país. ¿Qué va a pasar con esta mezcla explosiva para la sociedad ecuatoriana? Bueno, debería focalizar el subsidio a los combustibles porque ese fue el compromiso que nos dijeron a todos los ecuatorianos, el gobierno y los indígenas. De tal manera que tienen que focalizar. Y de esa manera entonces eliminar por lo menos una buena parte del subsidio para reducir el gasto del Estado, que es una de las condiciones indispensables para resolver el problema económico. Ahora, si vuelve la mala conducta, si vuelve la rebelión indígena, entonces tienen que aplicar la ley, porque ahora es más fácil, después será más difícil. El momento que usted deja pasar determinadas conductas delictivas sin castigo, permitiendo la impunidad, después, ¿sobre qué argumento van a aplicar la ley? Entonces, no se debe pasar en ningún caso por alto las violaciones de la ley. Ahora, ¿qué futuro político ve usted para el movimiento indígena para las próximas elecciones en el 2021? Bueno, ya los indígenas han participado en elecciones y no han tenido nada. No han llegado ni a la mitad del número que dicen que son. De manera que no creo que tengan electoralmente un peso importante. Esto que tiene Vargas es momentáneo, ¿no? Precisamente porque es gritón, audaz, pues llama la atención, se pone de moda. Y porque se lo están permitiendo, además. Así es. Pero eso se desvanece. Ya cuando venga la campaña electoral en serio, entonces puede ser que surja otro mejor. O puede de ser, líneas indígenas, dice usted. Así es, correcto, de ecualunario, de la rama Pachacuti, que es la rama política. Es el brazo político. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, es el análisis del licenciado Lolo Echeverría frente al comportamiento de la dirigencia indígena, vale remarcarlo, en estas últimas movilizaciones de octubre pasado. Queremos agradecerle, licenciado Echeverría, por habernos atendido. Gracias a ustedes. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Los invitamos a seguir en vivo nuestros noticieros en FM Mundo Live en la web de www.notimundo.com.